La culebrilla. Lo que usted debe saber. Elena tiene 67 años y un dolor agudo en el cuello y el hombro. Ella tiene culebrilla, también llamada herpes zóster. La culebrilla le causaba tanto dolor a Elena que no podía soportar ponerse la ropa ni que las sábanas le tocaran la piel. Los síntomas de la culebrilla duraron varios meses. Para Jorge fue más fácil. La culebrilla solo le hizo sentir mal durante unos días. Sintió un poco de picazón por un tiempo, pero volvió a sentirse como antes en unas pocas semanas. ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla es una enfermedad que afecta a los nervios. Es causada por el mismo virus que la varicela. Después de que una persona se recupera de la varicela, el virus permanece en el cuerpo. El virus podría volver a activarse y causar culebrilla. Aproximadamente a 1 de cada 3 personas le dará culebrilla. Su riesgo aumenta a medida que envejece. Alrededor de la mitad de todos los casos de culebrilla son adultos mayores de 60 años. Elena y Jorge tuvieron algunos síntomas frecuentes de la culebrilla, como un sarpullido con ampollas llenas de líquido que se presentan en un lado del cuerpo. Otros síntomas incluyen ardor y dolor punzante, hormigueo, picazón, entumecimiento de la piel, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y malestar estomacal. Incluso cuando el sarpullido desaparece, el dolor puede permanecer por mucho tiempo. Para algunas personas, los síntomas de la culebrilla son leves. Es posible que solo tengan algo de picazón. Para otras, la culebrilla puede causar un dolor intenso que se puede sentir con apenas el toque más suave o la brisa. Después que el sarpullido de la culebrilla desaparece, algunas personas pueden continuar sintiendo un dolor llamado neuralgia postherpética. Este dolor puede causar depresión, ansiedad, insomnio y pérdida de peso. Consulte con su médico sobre los medicamentos que pueden ayudar con el dolor postherpético. El virus de la varicela causa la culebrilla. Si ha tenido varicela, es posible que le dé culebrilla. La culebrilla no es contagiosa. No puede contagiarse de culebrilla de otra persona, pero sí puede contraer varicela de alguien que tiene culebrilla. Para limitar el contagio es importante mantener el sarpullido cubierto. No se lo toque ni se lo rasque. Lávese las manos con frecuencia. Si cree que podría tener culebrilla o nota que tiene ampollas en la cara, hable con su médico lo antes posible. La mayoría de los casos de culebrilla duran de 3 a 5 semanas. A la mayoría de las personas les dará culebrilla una sola vez, pero es posible tenerla más de una vez. Los adultos sanos mayores de 50 años deben hablar con su proveedor de atención médica sobre la vacuna contra la culebrilla. Es segura y fácil, y la vacuna es una manera eficaz de prevenir la culebrilla y la neuralgia postherpética. Las personas mayores de 50 años deben recibir la vacuna para la culebrilla, que se administra en 2 dosis. Debe tratar de recibir la segunda dosis de la vacuna entre 2 a 6 meses después de la primera dosis. Puede recibir la vacuna contra la culebrilla en el consultorio de su médico y en algunas farmacias. La mayoría de los planes de seguro médico privados cubren el costo de la vacuna. Debería ponerse la vacuna para la culebrilla si ha tenido varicela o la vacuna contra la varicela o si no recuerda haber tenido varicela. Si ha tenido culebrilla o una vacuna diferente contra la culebrilla, también debe vacunarse. No debe vacunarse si ha tenido una reacción alérgica a la vacuna o tiene culebrilla actualmente. Si está enfermo y tiene fiebre, generalmente debe esperar hasta recuperarse para recibir la vacuna. Así que hable con su proveedor de atención médica antes de vacunarse o si tiene otros problemas de salud.
A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre cómo hacer frente a la culebrilla. Descanse lo suficiente, consuma comidas bien balanceadas e intente hacer ejercicios sencillos como estirarse o caminar. Consulte con su médico antes de comenzar una nueva rutina de ejercicios. Evite el estrés. Puede empeorar el dolor. Haga cosas relajantes para distraerse del dolor. Lea o escuche música. Tome un baño de tina con avena o use una loción de calamina. Comparta lo que siente acerca de su dolor con familiares y amigos. Pídales comprensión. Para obtener más información sobre la culebrilla, visite www.nia.nih.gov/español.